nos traiga el papelito cuando se acaba nuestro tiempo. Así que, ingeniero, proceda conmigo de igual manera. La iglesia y su historia están llenos de momentos de gozo, de triunfo, de felicidad. Pero también la historia de la iglesia está llena de momentos tristes, de rupturas, de truenos, de relámpagos, de condenaciones mutuas y de divisiones y heridas que difícilmente quieren sanarse. Menciono 5 rupturas históricas que hasta hoy nos afectan como cristianos. 451, el Gran Concilio Ecuménico de Calcedonia, pero que a su vez ya condenó a varios grupos que no coincidían del todo, y a partir de ahí las iglesias del Oriente, las cópticas, las del Líbano, las de Palestina, las de Siria, ya no estaban unidos al resto del pueblo. El año 1054, la iglesia ortodoxa de Constantinopla y de Moscú y la iglesia de Roma no coinciden en varias cosas y también en temas teológicos tan trascendentes como las barbas de los sacerdotes. Y se llega a una ruptura muy dolorosa entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica de Roma. En el año 1525, en una pequeña piecita de Zúrich, un grupo de seguidores de Zwinglio resuelven practicar el bautismo de adultos, que en aquel entonces fue castigado con destierro y pena de muerte y exilio, y nace la ruptura de los así llamados anabautistas, en su momento condenados tanto por católicos como por luteranos. En 1529, en la famosa dieta de Espira, hay una mesa de diálogo. Había esta esperanza de la cual hablaba el doctor Neri, de que un gran concilio entre todos pueda resolver algunos temas conflictivos. Y hay una mesa de diálogo, están la gente de Lutero, la gente de Zwinglio, y están los representantes del Vaticano. Y de repente, en parte por orden del emperador Carlos V, se rompe la mesa de diálogo y se retiran los grupos en aquel momento no católicos en señal de protesta, y a partir de ahí ligaron el mote de protestantes. Sepamos bien, los protestantes no somos gente que protesta siempre, sino en aquel entonces, 1529, cuando se rompe la mesa de diálogo, porque estaba solamente la opción de sujetarse totalmente o irse, ellos en señal de protesta tuvieron que irse, pero era la mesa de diálogo que creemos que hasta hoy es la manera que le agrada más al Señor para resolver problemas. En 1906, en la Azusa Street, nace el movimiento pentecostal, que de buena primera asusta a católicos y a evangélicos, el movimiento carismático. Y muy tristemente, en 1909, en Berlín, los evangélicos europeos lanzan una condena expresa hacia el movimiento pentecostal y carismático, diciendo: ya que nosotros tenemos el Espíritu Santo, ellos tienen otro espíritu y tiene que ser el espíritu de abajo. Una condena muy dolorosa. Pero no solamente hay esa noticia triste de rupturas y de condenas mutuas, sino gracias al Espíritu Santo, gracias al Cristo que derrumba paredes de separación, ha habido vez tras vez también movimientos de sanidad y de rehacer los contactos y los diálogos y de fortalecer la base y la plataforma de lo que nos une y de lo que podemos decir en común. Comienza ya en 1845, cuando nace lo que hoy conocemos como la Alianza Evangélica Mundial. Los grupos evangélicos estaban muy desconectados, y a partir de 1845 existe una red que hoy es poderosa, aglutina unos 600 millones de creyentes, la WEA, World Evangelical Alliance,
la Alianza Evangélica Mundial. Después de la terrible Guerra Mundial Segunda, en 1948 en Ámsterdam surge y nace el Consejo Mundial de Iglesias, prioritariamente con esa meta de evitar que en el futuro alguno cristianos tomen armas contra cristianos. Teníamos en la Segunda Guerra Mundial menonitas holandeses luchando contra menonitas alemanes, luteranos canadienses luchando contra luteranos alemanes, católicos alemanes luchando contra católicos franceses. Y el Consejo Mundial de Iglesia nace para poner fin a eso. Tenemos en el año 1999 dos eventos alentadores. Por un lado, esa histórica declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, que en un 70% aclara y remueve los motivos que habían llevado a las condenas mutuas, tanto en la Confesión de Augsburgo luterana como en el Concilio Tridentino de 1562. Y hay otra iniciativa que nace en 1999 en la ciudad de Harare, en África. El deseo, la decisión, ¿no podríamos armar de vuelta un foro, una mesa común, un banquete cristiano en el cual estén sentados todos? Y nace el Foro Cristiano Mundial. Yo tuve con mi esposa Vilma el privilegio de atender hace 2 años en Albania a este foro y fue presidido por 4 autoridades: el obispo tendero de la Alianza Evangélica Mundial, el cardenal Kurt Koch, representante del Departamento Ecuménico del Vaticano, el profesor Mel Robe, representando a toda la comunidad mundial pentecostal, y el pastor Olaf Friske, representando al Consejo Mundial de Iglesias. Y este foro cristiano mundial es una nueva iniciativa esperanzadora de que podamos hablar los unos a los otros y podamos comunicar dones que Dios ha puesto en nuestra historia. Y sobre todo hay 2 temas que a todas las ramas del cristianismo en este foro cristiano global les han interesado. Por un lado, cómo ayudamos a garantizar más libertad religiosa, porque aunque ustedes no lo crean, el siglo XXI se perfila como el siglo donde hay más persecución religiosa y donde habrá más mártires cristianos que nunca. En muchos lugares del mundo hoy en día, católicos, evangélicos, también creyentes de otras ramas, no gozan de libertad religiosa y no tienen protección de sus derechos. Y el Foro Cristiano Global quiere garantizar libertad religiosa en todos los ámbitos y proteger sobre todo a aquellos en regiones que sufren severa persecución. Fue muy conmovedor escuchar a 50 representantes cristianos de espacios de persecución brutal, dando testimonio como el Señor en el camino del martirio les está acompañando, les está fortaleciendo, y hemos visto que el martirio por causa de Cristo al menos es un tema que nos acerca mutuamente y nos dice, hay temas que nos unen y hay temas donde nos queremos proteger mutuamente. Y el segundo tema del Foro Cristiano Mundial tiene que ver con la ética pastoral cuando alguien, como solemos llamarlo, cambia de religión. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús ya habló fuertemente a los sacerdotes y fariseos haciendo proselitismo barato, ¿no? Tratando de llevar a alguien a su rebaño? Entonces, acá el Foro Cristiano Mundial habla un poco de, tenemos parámetros éticos pastorales que no limiten la libertad. Al fin y al cabo, cada individuo tiene derecho a escoger su fe, su religión, tiene derecho a libertad de conciencia, pero tampoco queremos ser faltos de ética, lo que conocemos entre los evangélicos, el famoso robar ovejas, ¿no? Yo tantas veces con el pastor Santiago y yo tuvimos que pelear porque pastores están heridos porque otro le robó supuestamente sus ovejas. Ahora las
ovejas son de Cristo y no son nuestras, pero los pastores y líderes de todas las tradiciones cristianas queremos simultáneamente ofrecer espacios de libertad, no manipular a nadie, pero queremos ser éticos también en el sentido de respetarnos mutuamente, de hablar abiertamente. Entonces, el Foro Cristiano Mundial, que sigue desarrollando su trabajo, es una señal ecuménica alentadora. Ahora me confirmó Monseñor Adalberto Martínez, también a Monseñor Claudio Jiménez, que lideraron el departamento ecuménico de la conferencia episcopal. Me confirman muchos colegas protestantes. La palabra ecuménico para muchos tiene un sabor peligroso, negativo, conspirador. No, eso es mezclar todas las religiones. No, eso es que para que todos vayamos bajo el manto del Papa de vuelta. No, eso es la bestia, la prostituta del Apocalipsis, la iglesia apóstata. Bueno, yo hace unos 10 años, desde la constituyente y la coordinadora de iglesias, donde con el legendario Paí Valpuesta y con el pastor Armin Ile, entre tres, formulábamos para la coordinadora de iglesias cristianas los 4 postulados que las iglesias del Paraguay sometieron a la constituyente: libertad de objeción de conciencia, protección de la vida y la familia, separación de iglesia y Estado y libertad religiosa y de culto absoluta. A partir de ahí nos hemos dado cuenta, acá no es tema de mezclar religiones, acá es tema de compartir las fortalezas y las bendiciones que Dios ha dado en cada tradición cristiana. Y en tal sentido, sí, ese espíritu de compartir sin mezclar, de debatir sin manipular, de desafiar sin amenazar, ¿no? En un espíritu que a Cristo le honra, surgió un ciclo muy interesante en los últimos 5 años, del cual tuve el privilegio de ser parte desde el Paraguay. Ustedes saben que los anabautistas hace 500 años, de los cuales nacen los menonitas, nacen los bautistas, los posteriores iglesias también discípulos de Cristo y pentecostales, todos los que hoy practicamos el bautismo más bien de adultos y cuestionamos el bautismo de bebés. Hace 500 años fue un movimiento muy perseguido. El hecho de que hoy muchos menonitas están en Paraguay se debe a que Paraguay ha sido un país muy hospitalario, pero se debe también que nuestros antepasados fueron expulsados por motivos religiosos de Suiza, de Alemania, de Holanda, y tuvieron que deambular por el mundo para encontrar un lugar seguro. Y eternamente mis padres, yo también, agradecidos que el Paraguay ha llegado a ser nuestra patria y un lugar que nos acogió. Pero quedó esa espinita, sobre todo después de la declaración conjunta sobre la justificación, tanto en luteranos como en católicos, que ambos se habían acercado a la confesión menonita, acercándose los 500 años, y habían dicho: ya no queremos activar esas condenaciones mutuas. Hay lindos diálogos con los católicos después de 5 años, un lindo diálogo, documento que en la página del Vaticano van a encontrar, llamados juntos para ser hacedores de paz. Hay otro lindo diálogo con los luteranos, inclusive una acción de Stuttgart 2012, donde la Asociación Mundial Luterana pidió, se arrodillaron inclusive el perdón por las atrocidades cometidas hacia los anabautistas. Y el diálogo, que lo encuentra en la página menonita y también en la página luterana, dice: hacia la sanidad de las memorias. Y después de esos 2 diálogos dijeron: ¿y no podríamos hacer una vuelta entre 3? Porque ustedes fueron los bandidos que cortaron con el bautismo infantil y revolucionaron el gallinero ahí hace 500 años. Y el tema hasta hoy pica todavía. ¿Cómo tenemos que entender bíblicamente el bautismo? Y tuvimos 5 encuentros, cada vez una semana. Disfrutamos de mucho tiempo de oración, alabanza y comunión conjunta. Disfrutamos de la muy buena comida en el Vaticano y también con los menonitas de Holanda, dicho de paso.
Y hablamos de un documento que nace y que a fin de este año lo van a encontrar en las 3 páginas tanto de la Conferencia Mundial Menonita como en la página oficial del Vaticano como en la Federación Mundial Luterana, de cómo vemos hoy la teología del bautismo. Atájense, hemos encontrado bastante coincidencias. Primeramente, a medida que metimos nuestra nariz en la Biblia, encontramos que coincidimos básicamente en cuanto al mensaje bíblico sobre el significado del bautismo. Y coincidimos en esos 5 puntos a base de lectura bíblica, y encontramos que en todas nuestras confesiones de fe eso también se dice, que el bautismo habla de que nuestros pecados son perdonados. El bautismo habla de que morimos y resucitamos con Cristo. Que el bautismo habla de que hemos hecho un pacto con Dios y con la iglesia, un pacto ético de seguirle a Cristo. Que el bautismo habla que todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, que Cristo no tiene 27 cuerpos en este mundo, sino un solo cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, al cual el bautismo de alguna manera da mensaje de que los seguidores de Cristo formamos un cuerpo, muchas veces invisible, debería ser más visible, pero al fin bautizados en un solo cuerpo. Y a los amigos pentecostales, el bautismo habla de que hemos recibido el Espíritu Santo. Arrepiéntense y reciban y bautícense para recepción del Espíritu Santo. Entonces, mucha coincidencia hubo en el mensaje bíblico del bautismo. Eso ya nos alentó un poco. Después, tengo que decir, a mi sorpresa, lo primero que me dijeron los compañeros católicos fue: nosotros sabemos que la práctica del bautismo de adultos fue lo común en la Iglesia Apostólica. Es más, la liturgia católica del bautismo realmente se refiere a adultos y posteriormente recién a infantes. Y el tema no es tanto si el bautismo de adultos es una herejía, sino el tema es más bien si el bautismo de infantes también podría justificarse bíblicamente. Y en un momento muy conmovedor, tengo que decir también que los 3 coincidimos que si bien el bautismo es tan fundamental en la experiencia cristiana, no obstante no podemos poner a Dios por debajo de nuestra doctrina y nuestra tradición, sino sigue estando por encima. Tuvimos este debate un poco encendido en Holanda, la pregunta era: ¿los niños se van al infierno si no son bautizados? El bautismo en agua es imprescindible como sacramento para tener salvación. Y de alguna manera, tanto en la teología católica como en la teología luterana, el sacramento del bautismo y el rito en agua son muy fundamentales. Por eso también se los puso cuanto antes posible, para remover el pecado original y para asegurar la iniciación a la fe cristiana. Y el presidente de la delegación católica, Monseñor Augusto Castro, arzobispo de Bogotá, un gran negociador entre la FARC y el gobierno, un gran hombre de paz, muy sabio, luchando con el inglés, que lastimosamente es el idioma oficial en esos diálogos. De repente me llama y me dice: Alfredo, traducime un poco al español, del español al inglés. Y nos dijo algo que a todos nos dejó una boca abierta. Amigo, ahí está Cristo. Ahí está el ladrón bueno, como lo llamamos en español, que se arrepiente. Y lo único que dice este ladrón bueno: Señor, recuérdate de mí cuando estés en tu vida. ¿Y qué le dice Cristo? Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo sacramento, hubo iglesia, no hubo ritual, no hubo bautismo. No le hagamos a Dios más pequeño que nuestro sacramento. Claro, Bergoglio, Francisco de América Latina, fue Papa, y los líderes y teólogos latinoamericanos se sentían ya con un poco más libertad también. Pero eso fue un momento para nosotros muy conmovedor, de decir: por encima
de nuestras tradiciones debe estar la mirada hacia Cristo mismo y su soberanía. Pero no pudimos coincidir en todo. ¿Cómo funciona un sacramento? Que en la tradición evangélica muchas veces más bien hablamos de ordenanza. ¿Funciona de por sí independientemente? ¿O funciona solamente, como dicen los luteranos, cuando también hay fe? ¿O es este acto más bien una comunicación pública de algo que ya pasó, que ya espiritualmente ocurrió, como lo ve la iglesia menonita? Entonces tuvimos diálogos muy fructíferos y resolvimos que no sabemos exactamente. Hoy en día la teología católica habla de señales, nosotros hablamos de símbolos, pero entre señal y símbolo ya estamos cerca. También nos quedó la pregunta, ¿qué pasa con los niños que no son bautizados? Ustedes conocen lo del agua de socorro, ¿no? Conocen la tradición de Agustín, que en un principio, cuando se convirtió, sus confesiones, pidió el bautismo después de su conversión. Después él pensó, no, el bautismo sería ideal ponerlo poco antes de la muerte, para que la gente vaya limpita a la eternidad. Pero después se debatió otra vez el gran tema del pecado original y se resolvió, no, el bautismo quizás remueve el pecado original. Y este fue el segundo tema sobre el cual no hubo coincidencia absoluta. Todos sabemos que el pecado es una cosa terrible, pero ¿será que el ritual remueve el pecado original? ¿O Dios nos ve responsables solamente por el pecado actual que cometemos? No obstante, dijimos también varias cosas, podemos decir, que nuestro bautismo tiene que ser ratificado, si es posible, a diario. Y ahí aprendí que la tradición del agua bendita católica tiene que ver con recordar tu bautismo. Y si es que agua bendita cada día me hace recordar que yo morí al pecado y resucité con Cristo, que el perdón de pecados es ese don gratuito de Dios, que recibí el Espíritu Santo, que pertenezco a la iglesia del cuerpo de Cristo y que vivo en un pacto de fidelidad con Jesús. Bendita agua bendita. Yo como menonita quiero aprender a recordar más esos mensajes. Y si el agua me ayuda a recordar, ¿por qué no? Dijimos también la práctica de la confirmación. La tradición católica luterana es más bien un ratificarse, un aceptar de vuelta los compromisos del bautismo. En la tradición católica la confirmación tiene que ver más con la vida en el Espíritu Santo. En otras tradiciones es más una respuesta adulta. Que esa práctica quizás nos puede ayudar a entendernos un poco mejor, que sí o sí debe haber una respuesta positiva al llamado de Cristo, consciente, inclusive en la edad donde ya podemos tomar decisiones de madurez por nosotros mismos. Y también dijimos, vamos a ser cautelosos con rebautizar. Vamos a ver si la gente realmente entiende, nunca debe haber algo forzado. Por supuesto vino la solicitud a los menonitas y a otros evangélicos, van a dejar de rebautizar entonces. Dijimos, no podemos prometer eso, si no tenemos que respetar el deseo y la conciencia de cada uno. Pero lo que sí podemos comprometernos, que nadie va a ser forzado o manipulado a solicitar su bautismo de adultos en contra de su voluntad. Solo aquellos que libremente así lo desean. Entonces, el diálogo está concluyéndose, pero en Paraguay seguramente debería continuar, sobre todo bajo esa perspectiva de nuestro deseo común de pertenecer a la casa de Dios, que es vivir en la casa de Dios, esa es la palabra así, literal de ecumene, con este deseo de escuchar la voz y de no herirnos innecesariamente, sino de fortalecer lo que tenemos en común. Muchas gracias.